Buenas noches. Nos encontramos en la materia normatividad aduanera con el profesor José Luis Venega Mendiola. Vamos a hablar acerca sobre el despacho aduanero en México. Mi equipo está conformado por Jennifer, Carla, Miriam, Ilse, Mayra y yo, su servidora Esmeralda. Bueno, yo les voy a hablar acerca sobre el agente aduanal. Es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su principal objetivo es brindar asesoría en el comercio exterior con una buena información que ayude a prevenir errores, que reduzca tiempos y reduzca los costos. El agente aduanal ayuda a elaborar y a enviar manifestación de valor aduanera. En este documento declaras el valor de tu mercancía, los gastos generados por su importación. El agente aduanal eh, corrobora la clasificación de las mercancías para determinar cuánto necesitas pagar de aranceles, es decir, el exportador de mercancía es quien debe agruparse en la clasificación y su nomenclatura correcta. Es decir, la, la clasificación arancelaria se lleva a cabo, en esta se lleva a cabo las restricciones, los impuestos que se deben de pagar y qué mercancías vas a importar, qué mercancías vas a exportar. Para esto se debe de llevar una buena clasificación, ya que si no se lleva una buena clasificación de la mercancía, se puede meter en problemas legales al no cumplir las obligaciones y restricciones que nos están mencionando. Eh, Asesoría en materia aduanal. Se deberá facilitar la información actualizada en materia de comercio exterior, así como actualizaciones, leyes y respaldo de seguridad jurídica. Elaborar el pedimento aduanal. Pues este es un documento en el que ampara la estancia legal de las importaciones. Se debe de llenar este documento que se presenta aquí en pantalla. El agente aduanal es el responsable quien debe de elaborarlo a través de un formato a prueba de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Algunos puntos de los que menciona de los que se deben de llevar a cabo en este documento, pues es el tipo de la cantidad de mercancía, los datos que faciliten la identificación de la mercancía, el origen, valor y base agradable de la mercancía, el cumplimiento de restricciones y regularizaciones de las no arancelarias, la sección aduanera o aduana de ingreso y la de despacho, el tipo de operación, el régimen aduanero. Ok, una de las siguientes características o los documentos necesarios para una exportación, este es el Parking List. Este documento te describe lo que vas a exportar a otros lugares. Te describe las características, el contenido que vas a traer, la unidad de medida, cuánto te cuesta cada material y el total de ellas, así como el nombre de quién lo está haciendo, la empresa y el personaje, ¿no? También tenemos en su documentación para la exportación la factura comercial, que es el que lleva el nombre del exportador y quien lo recibe. Lleva los datos de la persona involucrada y la descripción del contenido, ¿no? De a dónde se va a enviar. También es el valor unitario y su total, con su firma y todo, ¿no? Entonces, también encontramos el documento único administrativo. En este caso, estoy representando el marítimo.
Este documento te declara las mercancías y las características de la operación que estás realizando. En este caso, este documento solamente lo emite la agencia tributaria y cuando está hecho, se tiene que guardar por un mínimo de 3 años en caso de que haya una revisión, ¿no? Entonces, también cuando se va a exportar, tenemos que tener a la mano el certificado de origen. Esto es muy importante cuando llevas una mercancía, en regla, debe de llevar todos sus datos, de dónde es y en su número de parte y todas las características que tiene el material o el objeto, ¿no? También para estos procesos están los documentos de transporte. En este caso sería la carta aporte terrestre. Aquí representado es es un ejemplar nada más de lo que es para dónde se va a enviar, quién lo va a recibir, el lugar donde se va a enviar, la mercancía, la fecha y documentos que se puedan anexar. También están la carta aporte aéreo, esta es otra representación, igual los nombres y el material que se está transportando, el agente del transportista, el nombre, todos sus datos y el nombre de la línea. También está la documentación de importación. Es muy importante que cuando hagamos un trámite de importación estemos inscritos en el SAT, estemos dados de alta para poder ejercer este beneficio. Debemos de tener la fiel para podernos dar de alta y estar al corriente, ¿no?, en la situación fiscal. También está el encargo conferido, que como ya vimos, el agente de aduanal es muy importante para todos los procesos aduaneros. Y en este caso, pues tenemos que tener un agente para poder hacer un encargo conferido, ¿no? Y realizar el encargo de este. Debemos estar inscritos en el padrón de importadores. Si es necesario, pues en los importadores específicos, dependiendo de la clasificación del producto. Como ya vimos, también el certificado de origen, que pues nos dice, nos menciona todas las características del producto, su origen, ¿no? Y la factura comercial, como ya lo presenté hace un momento. También está el documento BUSEM, que para la importación, para la ventanilla única de comercio exterior, que son los comprobantes de valor eléctrico, ¿no? Debemos de pagar todos los impuestos de las contribuciones y los gastos de almacenaje, todo lo que implica un impuesto se tiene que cubrir, ¿no? También existen dependiendo de nuestra clasificación arancelaria, tenemos que estar regulados y tenemos que tener las normas oficiales bien establecidas y tener las regulaciones y restricciones no arancelarias bien cumplidas, ¿no? También necesitamos el pedimento de importación y pues sería todo lo que elaboraría un agente aduanal. Por eso es que es muy importante que tengamos contratado a una persona que sepa lo que está haciendo, que tenga el conocimiento bien presente, con experiencia, porque los procesos así, si el agente aduanal comete un error en cualquiera de estos documentos ya escritos, ya vistos, puede haber una multa o simplemente no puedes importar o exportar tu mercancía. Continuamos con la exposición. En el despacho aduanal se tienen que tener en cuenta que ocupamos la participación de diversas autoridades, las cuales son las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, por sus siglas SECOFI, que esta es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal cuyas acciones tienen gran relevancia para el proceso de regulación.
Las funciones de la SECOFI son las más destacadas, las siguientes que les voy a decir. Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior e interior y abasto. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como regular y orientar la inversión extranjera y transferencia de tecnologías. Promover y, en su caso, organizar la investigación tecnológica e industrial. Fomentar y conducir la política nacional en materia minera. La siguiente, que también es muy importante, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ante esta, más que nada, se deben de presentar el régimen aduanero al que se pretende destinar la mercancía, los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, que, por ejemplo, vienen siendo los permisos, autorizaciones y normas oficiales. El origen y las especificaciones técnicas de la mercancía, por ejemplo, peso, volumen, número de serie, parte, marca, modelo, etc. Y el código de barras, número confidencial o firma electrónica determinados por la agencia aduanal. El siguiente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la SST. Esta es una institución gubernamental que se encarga de puntualizar las normas y estrategias públicas que se relacionan con la creación y la promoción de los sistemas de transporte y vías de comunicación del país. Y así como también está la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que viene siendo la COFEPRIS, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Otra que también es importante es la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que viene siendo la Semarnat. La Semarnat podemos realizar pagos de derecho, que incluye el formato E5, conoce la ubicación de los espacios de contacto ciudadano en el territorio nacional. Ahí podemos consultar si nuestro trámite es competencia de la Semarnat, o sea, si ocupamos guías de trámite por proyecto. Podemos consultar el estatus de nuestros trámites. Consulta a las empresas autorizadas para el manejo de residuos peligrosos. Los trámites relacionados a forestal y suelo dentro de la Semarnat, ocupamos para certificado fitosanitario de importación, formato de solicitud de certificado fitosanitario de importación, hoja de requisitos fitosanitarios para la importación de materias primas, productos y subproductos forestales. Otro documento que también ocupamos es para el fitosanitario de exportación o reexportación, formato de solicitud de certificado fitosanitario de exportación o reexportación. Para el caso de los materiales peligrosos, ocupamos una autorización para introducir al territorio nacional plaguicidas, nutrientes, vegetales y sustancias y materiales tóxicos o peligrosos. También ocupamos autorización para la exportación de materiales peligrosos, importación temporal, materiales y retorno de residuos. Para este ocupamos el formato para el aviso de materiales importados de régimen temporal, retorno de sus residuos peligrosos y reciclaje de residuos peligrosos no retornados. También podemos hacer para la prórroga, importación y exportación de residuos, que ocuparíamos el formato de prórroga
para las autorizaciones de manejo, almacenamiento e importación y exportación de residuos peligrosos. Para lo que es de la vida silvestre, Semarnat ocupa la autorización, permiso o certificado de importación, exportación o reexportación de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre. Es un formato de autorización, permiso o certificación de importación. Un aviso, una vez realizada la importación o exportación, sujeta a permiso o certificado de CITES. En la zona federal, Semarnat nos pide permiso transitorio o de comercio ambulante. Es un formato único de trámites en zona federal, marítimo, terrestre y ambientes costeros, debidamente firmado por el solicitante o su representante legal. Una prórroga de permiso transitorio o de comercio ambulante, formato único de trámites, igual zona federal, marítimo, terrestre y ambientes costeros, debidamente firmados por el solicitante o su representante. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta tiene como misión conducir la política exterior de México, o mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del gobierno de la República. Se encarga de la ejecución de la política exterior en México. Además, coordina las acciones que realizan las dependencias del gobierno federal en el extranjero. Y otra de sus funciones es se centra en dirigir el servicio exterior mexicano e interviene en toda la clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que México sea partícipe. El SEMAI representa el sector privado mexicano hablando sobre temas de comercio internacional. Promueve el comercio internacional, la inversión extranjera directa, la transferencia de tecnologías, la internacionalización de las PYMEs y promueve la facilitación del comercio exterior mexicano. SEMAI es como mencioné, es una dependencia que ofrece a sus expertos en comercio exterior para que lo acompañen en su proyecto de exportación o importación. El servicio más que nada se dirige a personas físicas o morales de tamaño micro, pequeña o mediana empresa y de cualquier sector económico. Puede ser productora de bienes o servicios. Y se ofrecen servicios como por ejemplo el diagnóstico de oportunidades de negocios para exportación, elaboración del plan de negocios de exportación, capacitación en temas de comercio exterior, la búsqueda de compradores o proveedores internacionales, asesoría en trámites para exportar o importar, búsqueda y gestión de apoyos gubernamentales para realizar proyectos de exportación, comercialización de productos en el extranjero o importación de insumos para una empresa. Asesoría para participar en ferias internacionales y misiones comerciales de importadores o exportadores. Asesorías para elaborar su precio de venta para exportación y asesorías para cumplir con los requisitos internacionales para su producto, que es las barreras no arancelarias. Ok, en las líneas transportistas, esta es una pieza fundamental en la cadena logística internacional, ya que recae sobre él la entrega de la mercancía en el momento y lugar preciso. Tenemos lo que es la carta de porte por carretera o CMR. Ese es el documento que formaliza el contrato de transporte de una mercancía por vía terrestre y rodada. La carta de porte ferroviario. En este documento se acredita el contrato de transporte
cuando el medio utilizado es el tren y sirve como título de propiedad de la mercancía. Las condiciones de utilización de la carta de porte se describen en los artículos 11, 12 y 13 del apéndice B del Convenio Internacional relativo de los transportes internacionales por ferrocarril. El conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading, este documento nos sirve como contrato de transporte marítimo. Constituye un comprobante fehaciente de que las mercancías se han embarcado y determina la responsabilidad de los contratantes. Como función básica para la mayoría de las operaciones en su modalidad. Este es emitido por el agente de la naviera, evidencia y permite transferir la propiedad de la mercancía, por lo que puede ser negociable. El conocimiento de embarque multimodal, comúnmente conocido por sus siglas en inglés, FBL, Forwarder Bill of Lading, sirve como contrato de transporte marítimo y comprobante fehaciente de que las mercancías se han transportado con la utilización de más de un transporte principal amparadas bajo un solo documento de transporte. La factura comercial internacional es el documento administrativo que contiene toda la información de la exportación. En él se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos o servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y demás gastos que genere la venta. La elabora la empresa exportadora y va destinada tanto al importador como a la aduana del país de importación. El certificado de seguro de transporte confirma el establecimiento de la cobertura de riesgos sobre la mercancía y operativa logística. En el transcurso de un transporte internacional a través de una compañía aseguradora detallando número de póliza y la cobertura contratada. La emisión de este documento se liga normalmente a la utilización de una póliza ya existente y certifica la aceptación por parte de la compañía aseguradora de la cobertura en la venta o compra de una mercancía por el valor declarado, que es inferior o forma parte de la póliza inicial contratada. Por último tenemos el albarán de entrega o nota de entrega. El albarán es un documento mercantil que se entrega con copia al comprador para que lo firme y justifique así la entrega de la mercancía. La función del albarán, por tanto, es la de probar la entrega del producto. El albarán es un documento muy importante, ya no solo para el comprador y vendedor, sino también para el transportista, pues se trata de una garantía que éste sea entregado en buen estado, eludiendo así cualquier responsabilidad. Por último, vamos a hablar un poquito de lo que son las reexpedidoras. Ellas se encargan principalmente del asesoramiento en cuestión del empaque para asegurar que las mercancías lleguen a su destino en perfectas condiciones. La segunda función es buscar el medio más seguro, confiable y práctico para trasladar las mercancías hasta su destino final, por ya sea que los fletes sean más económicos y se adhieran a la necesidad del cliente. Y la última es es regular las expedidoras en México, por lo regular en las expedidoras en México cuentan con representantes en otros países, por lo que se le da seguimiento a la mercancía al momento que se embarca hasta que se entrega. Eso agiliza los movimientos y eso es especialmente utilizado para los contribuyentes de bajo régimen o régimen temporal. Los principales requisitos que nos piden, adicionales a los que ya comentaban mis compañeras, son las copias de los pedimentos que se usan que son mediante el cual se efectuó la importación o la exportación en su dado caso. Y también nos piden un comprobante fiscal digital emitido por internet o
que se llena un formato directamente en la página. Y el último es el documento electrónico o digital también que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Son aplicables al resto del Estado nacional. Y principalmente efectuar el procedimiento mediante los pedimentos aduanales, así como anexar documentación de la conformidad según el artículo 36A y 39 de la Ley de Aduanera, y pegar las diferencias del impuesto general de importación y demás contribuciones que se causen de la inconformidad con los arrendamientos respectivos, y por último cumplir con los requisitos en materia de regularizaciones, en restricciones y no arancelarias. Esta función no la cuentan todos los despachos aduaneros, pero ha sido muy útil en el Estado de México, ya que al ser frontera nos ha abierto muchas puertas en diferentes eh, movimientos que podemos manejar, y esto nos ha dado una, una asertividad más concreta. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.